alabanza a Dios y también en la reflexión, meditación y escudriñando su palabra. Entonces, buenas tardes a todos mis hermanos aquí presentes. Nuevamente, nuestro hermano Palomar está entre nosotros. Gracias por su visita, gracias por estar entre nosotros. Le doy gracias también a Dios por la presencia de todos mis hermanos aquí. Evidentemente, son todos bienvenidos a este maravilloso momento que tenemos como cuerpo de Cristo. Hacemos nuevamente la rogativa, la invitación. Vamos a silenciar nuestros teléfonos. Vamos a tener este pequeño momento que dedicamos a este servicio, pues en total concentración, dedicados a la alabanza, dedicados al estudio de la palabra de Dios, dedicados también a las oraciones, y pues vamos a respetar esta comunión tan maravillosa que tenemos con nuestro Dios. Los invito, hermanos, a que lo silenciemos o, si es posible, hasta lo apaguemos. ¿Por qué no? Entonces, vamos a tener un momento de oración para comenzar y vamos a invitar a nuestros hermanos para que nos dirijan oración para dar comienzo a este tiempo. Hermanos, muy buenas tardes. Pues si nos ponemos de pie. Vamos a inclinar el rostro, vamos a unir el pensamiento en palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, estamos inclinando el rostro delante de su presencia, señal de reverencia, respeto, porque usted es digno que su nombre sea reverenciado. Así también, oh Dios, con un corazón lleno de gratitud por las bendiciones que usted nos ha dado en este día, el privilegio de disfrutarlas en la medida, la capacidad que usted nos permite. Por lo cual, Padre, estamos muy contentos, muy agradecidos, Padre, y especialmente por la oportunidad de estar juntos y juntos traer corazones alegres y agradecidos para adorarle, para bendecir su nombre, para platicar con usted y asimismo, Dios, venir con corazones hambrientos de escuchar el consejo de su palabra. Padre, mire la buena intención y el deseo de nuestro corazón al estar aquí, y usted, Padre, que sabe todas las cosas de lo profundo del alma de cada uno, rogamos que usted, Padre, nos bendiga grande y ricamente, como usted solamente lo puede hacer. Padre Santo, bendiga a nuestro hermano que está presidiendo el servicio, a nuestro hermano que ha de traernos la enseñanza, nuestro hermano que va a dirigir las alabanzas. Ayúdenos, oh Dios, para a una mente, a un mismo corazón, podamos estar unidos, atentos, y en todo y por todo su nombre sea glorificado. Padre, tal vez vengan hermanos en camino para estar entre nosotros, guárdalos de todo mal, ayúdenles a que lleguen con bien, y juntamente, Padre, podamos gozarnos en la adoración a su nombre y en la meditación de su santa y divina palabra. Padre, pedimos que perdone nuestras imperfecciones, nuestras faltas, nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo oramos y pedimos todas las cosas. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias a nuestro hermano. Gracias a Dios que nos regala este tiempo maravilloso. Y vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a elevar cánticos de gozo, de alegría, cánticos de confesión también, pero también de exhortación. Los invito, hermanos, a tener este cántico número 4, no te dé temor, hablar por Cristo, invitando a compartir lo que hemos recibido de nuestro Dios, la promesa de salvación, vida eterna, maravilloso regalo que solamente el Señor Jesucristo ha podido ser. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debe estar Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca.
parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiarán. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es su amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas horas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con dientes sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, ya verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén. No podemos tener temor de hablar de lo maravilloso regalo que hemos recibido de nuestro Dios. Los invito a buscar precisamente continuar con el mismo espíritu, con el mismo deseo y ánimo de enamorarnos y enamorar a otras personas con estas maravillosas palabras de vida eterna. Y el himno número 6, bellas palabras de vida, mis hermanos. Y por favor, vamos a entonar este cántico. Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué
son bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén, maravillosas palabras las que vino a anunciar nuestro Señor Jesús. Los invito a continuar con el cántico número 14, o mi amigo los escritos. ¿Me ayudan por favor con la entonación para cantarlos entre todos? Por favor, hermanos, Chapa, me ayuda con la entonación. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Es pues porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Amén, hermanos. Es tiempo ahora de pasar a los niños con su maestra a su clase bíblica, y nosotros pues prepararnos. También los jóvenes van a pasar, ¿verdad? Los jóvenes, los varones que tienen un encuentro programado también con uno de nuestros ancianos, el hermano David Chapa, en su estudio para ellos también. Por favor, vayan pasando hacia el área de por favor. Nosotros preparados entonces para recibir a nuestro maestro. Nosotros vamos a estudiar el Evangelio de Juan, hermanos. Abramos la Biblia allí, ahora en el capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, hermanos. Hoy estaremos viendo la mujer adúltera. Juan, capítulo 8. Recordemos, hermanos, que Jesús
Jesús está en los últimos meses, 7 meses aproximadamente, de ir a la cruz. Han transcurrido ya 2 años que Él comenzó su ministerio, comenzó a los 30 años. Pero antes está viviendo, experimentando todas estas cosas. Juan capítulo 8, vamos a leerlo por favor. Vamos a empezar a leer allá, acá con hermano Beni. A ver, hermano Beni, así nos vamos hacia atrás. El 1, ¿qué dice el 1? Bueno, el 50 y ¿qué dice? Empieza con el 53 el pasaje, ¿verdad? Adelante el 53, hermano Beni. Cada uno se fue a su casa, Cada uno se fue a su casa. y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Ok, hermana? Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él les enseñaba. Ok. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, Le dijeron. le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrearla a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado ante el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hasta ahí, ¿verdad? Ok. Creo que todos conocemos esta historia. ¿Cuántas predicaciones no se han oído de esta historia? Platicaba yo con el hermano José Ángel y dice: la acabo de ver, ahorita la acaban de pasar, ¿verdad?, en estos días en la televisión, este episodio. No sé si ustedes lo vieron, la televisión ahorita es común de estas películas por los tiempos y pasan todo este tipo de eventos, bueno, de películas pues. Es conocido, hermanos, este caso. Vamos a entrar a ver en detalle lo que en su momento a lo mejor ya vimos, o a lo mejor algo nuevo podamos aprender el día de hoy. Sino recordar lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo y, hermanos, tomarnos de su mano y no soltarnos, hacer lo que nos toca, acercarnos con la actitud correcta ante Él y ser bendecidos. Vamos entonces, hermanos, a entrar. Dice el versículo, el 1, vamos a empezar con el 1. Dice que Jesús se fue al monte de los olivos, dice el texto. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentando él les enseñaba. Hermanos, ¿dónde se quedaba Jesús, hermanos? Dice que él se fue al monte de los olivos, porque en el versículo 53, ¿todos dónde se fueron? Es decir, cómodo es irse cada quien a su casa. Y luego Jesús se quedó ahí. Él venía de dónde, hermanos? Su casa, su familia vivía en Nazaret, lo que era Galilea. Pero él está en Jerusalén, hermanos. Todos se van a su casa tranquilos, pero él se va ¿a dónde, hermanos? Al monte de los olivos. ¿Sabía usted que el monte de los olivos fue el lugar en donde él se quedaba en las noches, hermanos? En el monte de los olivos. ¿Qué tan cómodo puede ser dormir en el monte? ¿Alguien de aquí ha dormido en el monte? El hermano Humberto sí. Hermano Fred. Pero en casa de campaña. No así.
Así sin nada. Varias veces. Varias veces. Muchas ¿Y qué veces. tal? ¿Qué tal? Bonito recordar. Bonito Pero recordar. incómodo en su tiempo. Pero incómodo, ¿verdad? Yo no sé si estuviera feliz, ¿verdad? Si por ahí se escuchara un zumbido de una víbora, no sé. Pero bueno, Jesús, y normalmente, hermanos, Jesús acostumbraba a orar toda la noche, hermanos. Pero me gusta porque dice Juan, todos se fueron a su casa, pero él se fue al monte de los olivos. La vida del cristiano, hermanos, en muchas ocasiones así es. No crea que es comodidad siempre. Pero uno lo disfruta, uno lo goza. El Señor Jesús gozó la vida sirviendo a su Padre y haciendo su voluntad. En la mañana va al templo, hermanos, y sigue enseñando en el templo. Se sienta a enseñar. Déjenme les pongo aquí un mapa más o menos de lo que era la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Acuérdense que todo el mapa tenemos lo que es Galilea al norte, en el centro Samaria y al sur Judea. Aquí está Jerusalén, no se lo alcanza a ver. Aquí está, y aquí está el mapa de la ciudad de Jerusalén. Él vivía en Nazaret, pero tenía que venir a Jerusalén a las fiestas como cualquier judío. ¿Sí? Todos se van a su casa, pero pues él se va al monte de los olivos. Aquí está el templo, hermanos, donde el Señor Jesús acostumbraba a enseñar. El monte de los olivos, aquí está, miren, está aquí Jardín de Getsemaní, monte de los olivos. Este era todo un monte, hermanos. O sea, no estaba muy lejos de lo que era el templo. Solamente un valle lo dividía. Si usted se paraba aquí, podía ver hacia el frente un monte, porque usted estaba sobre otro monte, y en medio un valle, hermanos. El valle de Cedrón, el valle. Enfrente tenía el monte Sión, y enfrente estaba el monte de los olivos, y más allá otros montes. Más o menos en la fotografía así se ve. Aquí el valle, monte Sión, el monte de los olivos. No mucho, si acaso si le podemos contar unas 10 cuadras, 8 cuadras de camino. Bueno, allí mismo en Jerusalén. Dice Lucas 21:37, haciendo un poco de énfasis en esto, dice que, ¿qué menciona Lucas? Dice, y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los olivos. Yo no he ido allá, pero sería bueno, hermanos, ir a ver en dónde Jesús recostaba su cabeza, o dónde se ponía a orar. En el monte de los olivos. ¿Y por qué se llama el monte de los olivos? Porque había muchos olivos. El olivo era muy usado porque de ahí se sacaba el aceite. Entonces, interesante detalle. No sé si el hermano se recuerda un poquito, ¿sabes que estuvo por allá? Poquito, ¿se acuerda? Porque él sí estuvo por allá. Ok. Vamos a ver, hermanos, el plan B de los escribas y fariseos al no poder arrestarlo. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior él se encontraba en la fiesta de los tabernáculos? Y cuando la gente empezó a creer en Jesús y a oír sus palabras, los fariseos dijeron, esto no puede seguir porque la gente está creyendo en él. Mandaron alguaciles por él. En el capítulo 7, versículo 32, mandaron alguaciles para que fueran y lo arrestaran. Más adelante, hermanos, ¿pudieron los alguaciles traerlo? ¿Se acuerdan la historia? ¿Pudieron traerlo? No. ¿Por qué no me han traído?, le preguntaron. ¿Y qué le respondieron los alguaciles? Es que ningún hombre ha hablado como este. No pudieron arrestarlo, hermanos. No pudieron los alguaciles. Entonces aquí está el plan B. ¿En qué consistió el plan B de los escribas y fariseos, enemigos de Jesús? En esto, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Este fue su plan. Vamos a agarrar a Jesús, vamos a ridiculizar a Jesús y vamos a encontrarle un motivo para poder atacarlo, poderlo destruir, porque ya no podemos contra él. Este fue su plan, traer una mujer. Un plan perverso, hermanos. ¿Sí? Y la pusieron en medio. ¿Qué mandaba la ley, hermanos, con los adúlteros? Vamos a leer Deuteronomio 22:22. Le va a tocar al hermano Miguel. Deuteronomio 22:22. Ahí lo tengo en pantalla, hermano, para que no se tarde. ¿Qué decía la ley en cuanto a los adúlteros? Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada por marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer
también, así quitarás el mal de Israel. ¿Qué le pasaba a un adúltero y a la adúltera, según la ley? Morir, hermanos. Ahora, ya queda claro, ¿es lo mismo un fornicario que un adúltero? ¿Es lo mismo un fornicario que un adúltero? Hermana Alicia, ¿es lo mismo? Porque los dos tienen que ver con el pecado sexual. ¿Cree que es lo mismo, hermana Alicia? Un adúltero y un fornicario. Ya ve que en la lista de pecados, adúlteros, fornicarios, hechiceros, etc. Y a veces existe esa duda. ¿Será lo mismo un adúltero que un fornicario? ¿Usted qué dice, hermana Lismendi? Los dos tienen que ver con el acto sexual. A ver, hermana Idea, o hermana Alicia, ya le dejé contestar. ¿No? El hermano Tony dice que sí. A ver, hermano Palomares. No. Alguien dijo que dentro de la Biblia, inclusive, la lista de las fornicaciones incluía. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia. El adulterio es entre personas casadas. El adulterio es entre personas casadas, exactamente. Y la fornicación es entre un casado, una casada y un soltero. Sí, ahí incluye todo el desenfreno sexual y no tienen que estar casados, ¿verdad? Por eso se llama adulterio. ¿Por qué? Porque está adulterando un pacto que se hizo entre ellos. Están fornicando, sí, pero están adulterando porque ellos están casados. Ellos se comprometieron uno al otro, que hasta que la muerte los separara, pero bueno, alguien entró, están adulterando. Entonces por eso vemos ahí que nada más esa diferencia. ¿Qué le pasaba al adúltero y a la adúltera? Los mataban. Pero miren el texto. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con un marido, ambos morirán. Ángel, ¿a quién trajeron ante Jesús? ¿Al hombre y a la mujer? ¿Al hombre o a la mujer nada más? ¿A quién trajeron? ¿Te acuerdas de la lectura? ¿No? Hermana Paz. ¿Y el hombre? ¿Lo trajeron? No lo trajeron, solamente trajeron a la mujer. ¿Y el hombre dónde está? Dice que la encontraron en el acto, pero no trajeron al hombre. Es algo interesante, ¿no? ¿Qué usted cree, hermano Ángel? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Se les habrá escapado? Era un plan de ellos, ¿no? Dice la hermana, era un plan de ellos. Porque ¿dónde estaba? Si ella estaba en pecado, entonces ¿dónde estaba el hombre con el que estaba ella? ¿Acostada? Acostada. ¿Dónde Porque estaba? nada más ella la llevaron a Había ahí un plan perverso, hermanos. Completamente perverso. ¿Ok? Era completamente injusto, hermanos. Injusto. Ellos querían, entre comillas, cumplir la ley, pero a su manera. Eran injustos, eran perversos, hermanos. Pero todo esto lo hacían, hermanos, dice el versículo 6 de Juan 8, mas esto decían tentándole. No había, hermanos, justicia en ese acto. No había, hermanos, intención de respetar la ley de Dios. Había otro propósito. Hermanos, qué triste cuando se aplique la palabra de Dios con fines que no son afines al plan de Dios. Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es una imagen que todavía se me queda grabada, ¿verdad? Cuando ven a la película, ahí está escribiendo Jesús agachado, la multitud alrededor, la mujer ahí puesta en medio, hermanos, avergonzada. Y Jesús, hermanos, los oyó, ¿verdad? Lo decían con la intención de tentarle para poderle acusar. Ahora, algo interesante aquí, siempre dice, ¿y qué escribía, hermano, mientras pasaba esto? ¿Qué estaba escribiendo en la tierra? Hermanos, y yo lo digo, no sabemos. No se sabe qué se escribe. Algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de todos los que estaban ahí. No sabemos. Nos hubiera gustado saber qué escribía, pero no sabemos, ¿verdad? Estaba escribiendo en tierra, teniendo a la gente alrededor. Okay. Y dice la escritura, versículo 7, ¿qué decir algo más?
Estaba pensando en la contestación que les iba a dar a los que acusaban a la mujer. Cuando uno coge un lápiz y está escribiendo y no tiene sentido lo que está escribiendo, está pensando otra cosa. Y ahí, más que Salomón, estaba uno meditando lo que les iba a decir a los... Meditando, haciendo espacio, haciendo tiempo, porque hermano, ¿cómo se oiría el tumulto, verdad, de las personas trayendo a esta mujer a la fuerza, jaloneada, hermanos, con el murmullo? Él está ahí escribiendo en tierra, los escucha, pero le insisten, dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, o sea que como que Jesús no contestó inmediatamente, de hecho no lo hizo, él seguía escribiendo, como que esto le dejó impactado a ellos, ¿verdad? Como diciendo, oye Jesús, ¿no ves lo que te estamos diciendo? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no respondes? Le insistía. Jesús se tomó el tiempo. ¿Por qué creen? ¿Por qué esta pausa? ¿Saben ustedes que a veces en el silencio uno expresa más de lo que cree? El no decir a veces, o muchas veces, hermanos, dice más que cuando habla. Porque también con el silencio hablamos mucho. ¿Qué quiso dar a entender Jesús? No lo sé. Pero aquí una idea, hermanos. Mire qué dice el proverbio. Proverbio 26, 4 y 5. A ver, Ángel, ¿alcanzas a leer? Nunca respondes al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas justamente como él. Interesante, ¿verdad? ¿Y lee el 5? Responde al necio como mayor su necedad, para que no se estime sabio de su propia opinión. Respóndele al necio según su necedad. Pero antes dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Es interesante, ¿verdad? O sea, no caigas en el juego inmediatamente del necio, es lo que le está diciendo, es lo que está diciendo el proverbista. No sé si Jesús tenía esa intención, quería oírlos a estos perversos escribas, eran fariseos, no eran cualquier personas, eran líderes en todo el pueblo judío, eran personas importantes, eran los maestros de la ley, eran los conocedores de la ley, y los deja, hermano, los deja hablando, los deja en un momento en el limbo, así, pues ¿qué? Venimos aquí a traerte este caso. No contesta inmediatamente. Es algo interesante, hermano. Es una lección aquí de pasadita. No caigamos en la provocación de los necios, hermanos. No caigamos en el mismo actuar de ellos, en sus gritos y en sus forma de actuar. Tranquilos, no hay necesidad, hermano Humberto. La pausa de un orador o la pausa de un maestro pone a los oyentes, ya se le olvidó, no supo un tema, las notas se le... No es cierto, nomás hacer la pausa para que los silencios no perderlos. Exactamente. Hermano, Estaba estudiando sobre este mismo pasaje, escuché varias interpretaciones, y hay una interpretación muy poética, pero igual de impresionante, que es la representación de Dios escribiendo con su dedo la tabla de piedra de los mandamientos, y ahí estaba Dios escribiendo en la tierra con su dedo cuando le venían a reclamar por la ley que él había escrito. O sea, es me imagino una imagen, lo que presenciaron sin darse cuenta en ese momento ellos, pero para nosotros sí, de que cómo me va a venir a mí a reclamar de la ley que yo escribí. Algo interesante. Un buen punto ahí para reflexionar. A veces también, cuando uno está dando una clase, una manera muy eficaz de hacer que todos guarden silencio, los alumnos, es, si tú como maestra guardas silencio, se empiezan a decir, ¿qué pasó? Y solito ellos guardan. En lugar de gritarles, ¿no? Ajá, y como que eso da oportunidad también de a lo mejor de que una turba se quede callada, todos se escuchen la voz de ellos. Quizá también llamar la atención, ¿verdad?
Algo interesante todo eso. El actuar de Jesús, sus movimientos, todo, hermanos. Ok. Algo que tenemos que hacer notar, hermanos, y que contrasta con lo que Jesús hizo. Que ninguna compasión había contra la mujer, hermanos, de parte de los escribas y fariseos. Ninguna. Porque para empezar eran injustos. No trajeron al hombre, nada más la trajeron a ella. La pusieron en medio, dice la Escritura. O sea, la avergonzaron. La exhibieron, hermanos. ¿Cómo? Vamos a pensar un poquito. Vamos a tener un poquito de imaginación. Físicamente, hermanos, ¿cómo vendría? ¿Cómo estaba esa mujer allí en medio de todos? Hermanos, te regala el piso de tierra, si es que no, o cómo vendría ella, hermanos. Quizá medio desnuda, hermanos. Quizá toda despeinada, rasguñada, hermanos, jaloneada, estirada. Hermano, es que también dice que la sorprendieron en el... Si acaso a lo mejor con una sábana nada más o algo así, hermanos. Avergonzada. Muy avergonzada. Ninguna compasión de los escribas y de los fariseos. Es que ahí era para presentarle al Señor, porque si le encontraron ellos ya sabían que en la ley decía que ahí tenían que Claro. matar. Por eso ahorita vamos a reflexionar al respecto. Pero es interesante, hermanos, ver la actitud, el comportamiento, el corazón de los escribas y los fariseos. Estaban usando a una mujer, claro, quizá pecadora, pero sin ningún escrúpulo, sin ninguna intención de ver por ella. Era más que nada un objeto con tal de hacer caer a Jesucristo. No creo que había traído los tratos más especiales, o mínimo como un ser humano, ¿no? Aventándole, llorando, hermanos, la mujer, indefensa. ¿Y el hombre? ¿Dónde está? Le hicieron la pregunta al Señor, y le dijeron, Señor, la Escritura dice, en estos casos, ¿qué debemos de hacer con estas gentes? Pero el Señor Jesús lo trataban como si el Señor Jesús no supiera lo que decía la ley. ¿Sí? Como que no sabía. Claro. Pero lo que pasa es esto. Si ellos sabían lo que decía la ley, Jesús también, y la injusticia la enseñaron luego nomás me trajeron uno del otro. Sí, es interesante. Y Jesús nunca dejó ¿dónde el otro? ¿Quién estaba violando la ley? Sí, hermano. Es como notable cómo la mujer desde siempre ha sido menospreciada por el hombre que es machista, sufre violencia. En ese momento la mujer, como usted dice, no creo que haya estado llevando un buen trato hasta el lugar donde se encontraba Jesús. Y en pleno siglo XXI pasa lo mismo. Si por ejemplo una mujer comete adulterio o fornicación, quien se exhibe es la mujer hasta hoy, no al hombre. De hecho sí, se trata diferente. Y se trata diferente. Sí, es triste, pero hasta el día de hoy es más mal vista una mujer que se dedique a eso que un hombre, tristemente. Pero los dos están igual delante de Dios. Pero en la sociedad siempre la mujer va a ser. Es triste. Porque también, hermano, no era necesario que la llevaran hacia él. O sea, era nomás, inmediatamente la encontraron, Sí, y allí ellos iban a hacer el juicio, pero entonces ellos la agarran como, ahora sí, como carnada para llevarla. Y es una mujer en toda su dignidad, Es. pecadora, usted que quiera pecadora, violando la ley de Dios, pero al fin y al cabo un ser humano, hermano, tratada como un objeto, como una carnada, hermano. Pero eso habla del espíritu que puede haber en el hombre, hermanos, cuando no se da cuenta de su propio pecado, de su propia maldad, y no ve el pecado de los demás, hermanos. Qué triste, pero eso le sucedió a estos hombres que no trataron con la más mínima misericordia a esta mujer.
solo incluso para cometer una injusticia. El enojo les ganó más que el ver por un alma, hermanos, en esta necesidad. Es interesante todo esto. Pero para que veamos nosotros hasta dónde puede llegar uno, hermanos, cegado y enojado, molesto, con tal de que hacer caer al Señor Jesús. Y bien lo que dijo la hermana es cierto, la sociedad injusta hasta el día de hoy. Pero Jesús no es así. Jesús no es así. Y nosotros como maridos tenemos que ser justos. Tenemos que tratar a nuestras mujeres, dice la Escritura, como a un paso más frágil. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. No, es que así me enseñaron, así me educaron, así era papá, así era abuelito. Pero esto estaba mal. Esto es lo que enseña Dios. Esto es lo que enseña la Escritura. Tristemente, hermano, todavía hay esas costumbres, esas actitudes que deben quedar fuera. Y era la trampa, hermano. ¿En qué consistía la trampa? ¿Qué si Jesús decía sí? ¿Y qué si Jesús decía no, merece ser apedreada? Si decía sí, la ley dice, tiene que ser apedreada, hermanos. O si decía no, ¿por qué la apedreada? Si no hubiera dicho que no, hermanos, ¿qué hubiera pasado? Vamos por ahí a empezar. Porque era una trampa, con tal de agarrarlo, hermanos, en la jugada. Este está en contra de la ley. Porque dijo, oh Dios, mátenlos. Y si él dice que no, está violando la ley. ¿Qué más para poderlo acusar? Para poderlo hacerle ver que no cumple la ley de Dios. Y si decía que sí, Muerta. la mataban, sí, pero ¿Dónde está el amor que predicó en el Sermón del Monte? ¿dónde está el amor? Hermanos, acuérdense que en ese momento el Imperio Romano estaba gobernando toda esa área. Y lo que hacía Roma a través de sus soldados era calmar los disturbios que había. Y había una ley, hermanos, que los judíos no podían hacer ley por su propia cuenta. Los romanos se encargaban de ello. Y no podían matar aunque la ley los decía. ¿Por qué cree que le entregaron a Jesús para que los romanos lo mataran? Hubiera sido acusado Jesús de revoltoso y revolucionario, hermanos, y habría Roma intervenido para poderlo juzgar antes de él. Entonces, Jesús, ¿a dónde se hacía? ¿Decir sí o decir no? Y ahí está la respuesta maestra del Señor Jesús, que seguramente ellos ni esperaban. Y como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo, aquí está, la frase famosa, conocida y usada por los incrédulos, aunque no saben cuándo Jesús la dijo, pero muy conocida esta frase. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Este fue el juicio de Jesús, este fue el accionar de Jesús. Esta fue la palabra en la sabiduría de Dios para poder calmar los ánimos y para poder librar a esta mujer. Interesante, muy interesante. Y hasta el día de hoy sigue haciendo eco en muchos corazones. ¿Dijo eso, hermano? Yo escuché hace muchos años, y no sé si es verdad, que supuestamente el griego dice lo que estás en este pecado. ¿Lo que cómo? Lo que no ha pecado este pecado. No sé si ha escuchado algo de esto. Dígame, que no haya cometido este pecado. El que ¿Has escuchado algo de esto? No. Probablemente había libres, pero en este caso, hermano, como adulterar, como violar el sábado, como no tomar el nombre de Jehová en vano, eran cuestiones que podía uno caer. Seguramente su propia conciencia les acusaba, no específicamente porque el resultado fue tremendo, hermano, como una bomba expansiva en la mente de ellos. Los hizo meditar, ¿sí?
Él, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Esa es mi palabra, este es mi juicio, así es. No les hizo caso. Y otra vez, hermanos, otra vez, cuando uno se enfrenta con gente así, necia, con mal corazón, hermano, no hay que caer en el juego. Hay que aprender del Señor Jesús. Cite lo que dice la palabra. No caiga en gritos. No responda igual. Lo que dice la Escritura, usted cita. Pero lo dejó callados. Lo dejó meditando. Jesús les dio tiempo para que se encontraran con su propia conciencia. Con estas palabras, hermanos, hizo que su conciencia retumbara. Empezaron a pensar, a ver, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Ya veo que voltearon a ver, ¿quién la va a lanzar primero? ¿Verdad? Se quedaron pensando. Hermanos, pareciera que no, pero lo que Dios puso en el hombre, que se llama conciencia, hermanos, es fuerte. Es fuerte. Dios la puso allí con un propósito. Esa conciencia, hermanos, cuando está cargada de pecado, a veces no nos deja dormir, ¿no le ha pasado? ¿No lo deja estar a gusto? Esa conciencia que puso Dios ahí. Alguien dijo por ahí, la conciencia es el empujoncito que Dios le puso al hombre, que le puso en la mente para que se acordara y se acercara a Dios. La conciencia, hermanos. ¿Tiene conciencia usted? Sí, ahorita analícese, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? ¿Qué hizo este fin de semana? ¿Qué hizo ayer? Que usted sabe que esté mal. Conforme a la Escritura. ¿No le acusa? ¿No le redarguye? ¿No le reprende? Es algo interesante. Jesús apeló a la conciencia de ellos para que ellos mismos se juzgaran. No tuvo que decirle, tú eres así, tú eres asá, tú has hecho esto, tú mentiste. No les dijo. Se los dejó a sus propias conciencias. ¿Esto significó que ellos se arrepintieron? No necesariamente. Porque uno puede sentirse mal, pero no dar el paso al arrepentimiento. Puede uno sentirse reprendido por su propia conciencia, pero nada más de momento. Al rato sigue igual, no cambia. Más bien se sintieron incómodos, hermanos. Dice el 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo o de los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué salieron primero los viejos que los más jóvenes, hermanos? Empezaron a abandonar ahí a los más viejos primero hasta los más jóvenes. ¿Por qué cree usted? Hermano César, ¿por qué cree? ¿Los viejos tienen más pecados que los jóvenes? Algunos han tenido más tiempo, ¿no? Sí, más tiempo para pecar. Más tiempo para pecar. Por eso Dios redujo la edad de la humanidad. Ya no eran 800, se renovó, ¿para qué tanto? Sí, cierto. Sí, hermanos. Bueno, algo había y a lo mejor el viejo piensa un poquito más las cosas, el joven es más atrabancado. Los jóvenes estaban mirando a los viejos a ver qué hace el viejo, a ver, yo te conozco, yo sé lo que haces, a ver si vas a reaccionar, porque seguramente ellos mismos se conocían, hermanos, se sabían sus andadas, ¿no crees? A ver qué hace el viejo, ya se pegó, yo también. Sí, hermano. Más avergonzados fueron los adultos. Los que estaban acusando. Y los que estaban acusando, según ellos, eran los sabedores de la ley. Sí, en algunas películas ya vemos con las piedras en las manos, así ya, listas para aventarlas. Y en la película se ve cómo las sueltan, ¿verdad? Cómo la dejan ahí, y se dan de la vuelta y se van. Su conciencia, hermano. Su propia conciencia. ¿Y sabe lo que hace la palabra de Dios, hermanos? Cuando se predica, llega a esas conciencias, para que esas conciencias analicen su vida y lo lleven a tomar una decisión. Puede irse porque se sintió mal en ese momento y al rato se le olvida, o puede en ese momento arrepentirse de su pecado y cambiar.
Pero eso ya depende de la persona. Hermano René. La respuesta que Jesús da, una ventaja, Él conoce los corazones de las personas. Claro que sí. Que traen la ley en sí por la fe. Los jóvenes posiblemente reconocen a sus propios maestros ahí que se retiran. Sí, los maestros se retiraron, ciertamente. Entonces, la clave está en la escritura de Jesús. No nos dice, podemos decir algo ahí que desarmó totalmente, atacó a la conciencia de ellos. Claro. Cuando no tuvieron ya argumentos con que acusar a otros, pues ellos también eran culpables. Claro que sí. Y es por eso que les digo, la palabra de Dios sale de la boca de Él, hermanos, y hay diferentes respuestas, pero que remueve conciencias, remueve conciencias. Aquí es cómo vamos a actuar nosotros, hermanos. La palabra de Dios es espada de dos filos, Claro que penetra, que corta hasta lo más profundo del ser del hombre, Claro. desde tétanos, desde huesos, desde corazón, Espíritu, alma, conciencia. mente, corazón. Así es la palabra de Dios, hermanos. Fíjense cómo sin gritar, sin manotear, sin reclamarle a Jesús, simplemente con la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Y he aprendido de mi maestro, y tenemos que aprender de nuestro maestro, Cristo Jesús. Así debemos ser. No hay necesidad de gritar, manotear. Simplemente reconocer la enseñanza de la palabra de Dios. Y no decir, ay, ¿por qué lo dijo? No, yo no lo digo por alguien que está aquí. No, es palabra de Dios. La palabra de Dios se debe predicar cada quien. ¿Sí? Cada quien. Y hay quien le llega, hermano, y le causa una revolución. Pero con la intención de salvarnos, de cambiar y mejorar. De decir, sí, cierto, perdóname, Señor. Aquí no hay alguien que me esté diciendo, mira, predica de esto porque fulanito, sultanito. No, hermanos. Ahí está la palabra de Dios, nada más. Y qué bueno que la tenemos para que cumpla su trabajo, hermano. Ellos ignoraron, o se recuerda que él era el verbo, él era Dios. Así es. Él era Dios. Y como estaba, el capítulo 1, verso 1. El capítulo 2, verso 27, él sabía lo que había en el corazón del hombre. Claro que sí. Entonces, él está viendo lo que hay en el corazón. Y así habla. Pero habla amablemente. Y habla cariñosamente. Y de esa forma conquista corazones. Finalmente, todos se van y queda Jesús con la mujer que estaba en medio. Jesús tenía autoridad para condenar a esta mujer. A ver, ven para acá. ¿Qué hiciste? ¿Con quién te metiste? ¿No conoces la ley? Claro, él tenía toda la autoridad porque él era perfecto, no tenía pecado, hermanos. Él podía hacerlo. Regañarla, reprenderla, estar enojado. Mira lo que provocas, mira lo que me haces pasar. Pudo haberle dicho eso a Jesús. Pero, hermanos, y aquí donde yo cito esto de lo maravilloso que es nuestro Dios y que es Jesucristo. Cuando Dios le mostró su gloria a Moisés, fíjese, se oyó una voz que decía, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fíjese, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para enojarse, grande en misericordia y verdad. Él es nuestro Dios. Es a quien venimos a adorar y es a quien venimos, hermanos, a aprender de Él, a humillarnos adelante de Él, hermanos. Salmo 103 dice que no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino que es misericordioso. Porque si nos paga conforme a nuestras obras, hermanos, estarían por, empezando desde aquí en frente. No habría nadie si ya Dios hubiera hecho justicia. Pero este es al Dios en el que hemos creído, al que venimos a adorar, al que venimos a obedecer, hermanos. ¿Cuál fue la reacción de Jesús, hermanos? Aquí.
¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Cómo reaccionó la mujer? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Maravilloso, hermanos. Y aquí quiero ver la respuesta de la mujer, o cómo actuó la mujer. Cuando se quedó solo, le dijo al maestro: ay, maestro, es que me obligaron a hacerlo. ¿Sí dijo eso la mujer? ¿Acaso se justificó la mujer? Señor, es que mi marido ya me había engañado y pues tenía que vengarme. ¿Dijo eso la mujer? Es que no tenía otra. No, hermano, la mujer nunca se justificó. Porque ese es al corazón que Dios perdona. No al que se justifica, no al que le echa la culpa al otro, sino aquel que reconoce su pecado. Aquel que no le da la vuelta y dice: sí, soy pecador. Por eso Jesús dijo: ni yo te condeno, porque dio su corazón, avergonzada, triste, golpeada, desgreñada, si usted quiere, pero consciente de su situación. Ni yo te condeno, o sea que fue verdad lo que hicieron, sí estaba en pecado. Ni yo te condeno, pero no se justificó la mujer, como muchas veces nosotros, que cuando somos encontrados en pecado, en lugar de decir: sí, cierto, Señor, perdóname, queremos defendernos como gato boca arriba, querer salirnos. Así no hay perdón. Así no hay perdón. He aquí la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesús: ni yo te condeno. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A eso Cristo dijo: ni yo te condeno. Ahora, hermanos, una pregunta: ¿fue justo lo que hizo Jesús con esta mujer? ¿Fue justo al no condenarla? ¿Fue justo? Hermano René, levante la mano. ¿Hizo justicia Jesús? Hermano René. La mujer es judía, la mujer conoce la ley y sabe las consecuencias que llevaba a cabo. La vida de la mujer depende ahora de la decisión que va a tomar Jesús como la mujer. Así que Jesús muestra su amor y su vigor, su misericordia. En Romanos 5:8 dice que Jesús muestra su amor para con nosotros, y que aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Muestra el amor que el hombre a veces es difícil de conocer. Eso no lo dudamos, pero pregunta, hermanos: ¿fue justo Jesús al perdonarla a ella y a librarla? ¿Cumplió justicia? ¿Qué decía la ley, hermanos? ¿Qué decía la ley? Tenía que morir. Mira, fíjate, hombre, hay que apedrear. Porque eso es lo que dice la ley. ¿Eso es justicia o no, hermanos? ¿O no? Justicia conforme a la ley. A la ley, exactamente. Pero Jesús dijo: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Todavía estaba la justicia. Jesús todavía no moría en la cruz. Y aquí está, hermano. Una vez vi que pagar mal por mal es justicia humana, pero pagar bien por mal es justicia divina. Y aquí está, hermanos, algo que choca: justicia contra misericordia. Bueno, es por eso que estamos haciendo esto. Para los judíos, para los escribas, para los fariseos, para los saduceos, lo que Jesús está enseñando no va de acuerdo a su conocimiento de ellos, aún con la ley. Porque esto lo dijo lo que era antiguo y lo que es el antiguo. Aquí se demuestra ahora que Jesús, sabiendo que había pecado, pues no sabemos lo que escribía, pero él lo enseña, que aún nosotros con nuestros ojos nosotros hacíamos prácticamente adulterio, ¿verdad? Cuando los ojos no están controlados. Aquí estamos dando misericordia que ellos no la tienen, pero digo,
sea, por eso les pongo esto, hermanos, porque había algo que tenía que hacerse. Y Jesús dijo, ni yo te condeno. Él podía decirlo, hermanos. Tenía el poder de perdonar. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero estas palabras, hermanos, son las palabras más costosas que Jesús tuvo que pagar. Porque al decir ni yo te condeno, hermanos, es porque Él iba a pagar la culpa de ella y de todos nosotros. Solo Él podía decir. También es porque solamente Él tiene la autoridad para perdonar. Como hijo de Dios, como Dios mismo, hermanos. Y aquí está, hermanos, y esta es la justicia de Dios. Realmente se hizo justicia. Sí se hizo justicia. ¿En dónde se hizo justicia? En la cruz, porque alguien tenía que morir por todos los pecados. Es inconsecuente que el propósito de su venida a la tierra fuese salvar y dar perdón a todos aquellos que quieren acercarse a Dios, pero por el pecado no podían. Era inconsecuente que Él aquí mandara a matar, no tiene que dar perdón. Entonces es justo que Él cumpla con lo que vino a hacer. Claro. ¿Cómo podía dar perdón? ¿Cómo podía? Solo Él. Pero podía solamente porque Él iba a cargar, Él iba a pagar, iba a dar el pago, hermano, su vida por todos nosotros. Interesante. Ahora nada más aquí para reflexionar. El perdón es inmediato. Dios le perdonó. No fue condenada. Pero no nos olvidemos de las consecuencias, hermanos. Como el caso de David y como muchos de nosotros. Dios perdona al borracho. Pero las consecuencias de su borrachera físicas, ahí están. Situaciones sociales. Oye, ¿qué le habrá pasado a la mujer, hermanos? Jesús la perdonó en ese momento, pero ¿y el marido cuando se dio cuenta? O sea, y es lo que tenemos que aprender. El pecado es tan cruel, hermano, tan duro, tan mal es el pecado, que Dios está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos. Pero hay consecuencias sociales, de salud, físicas, mentales. Allí está. En lo cual tenemos que estar entendidos de ello. Y finalmente, hermano, Jesús le dijo, ni yo te condeno y no peques más. O sea, el Señor te perdona porque vienes con la actitud correcta, pero ya no peques más. Te bautizaste, pero ya no peques más. Yo te perdoné todos tus pecados, aquellos, los más vergonzosos, además a los que no sabía nadie más que tú y yo te los perdoné. Pero sí te voy a encargar, ya no vivas en pecado, ya no peques más, por favor. Y esta es una lección muy importante que todos los que hemos venido a la obediencia, hermano, tenemos que llevar en la mente y en el corazón. Nos ha perdonado, pero no para decir, pues otra vez hay que darle. No peques más. Dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que nos toca. Si ya hemos decidido seguir a Jesús, entonces ya no andar en tinieblas. Conclusión, hermanos. Conclusión. Ya para ir, ya son las 7, 8, 10. Vamos a aprender la forma de tratar del pecado, a manera de conclusión. Por lo regular, los pecados de los demás son más grandes a comparación de los míos. ¿Sí o no? Cuidado con eso. El pecado en otro, en aquella o en aquel, es grandotote. Pero cuando yo veo los míos, así, además ni los alcanzo a ver. Yo empezaron a ver. Qué injustos somos. Qué injustos somos. No debiéramos ser así. Esto es lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos. El pecador ante la ley de Dios dado por Moisés, ¿qué merecía? Morir. Porque la paga del pecado es muerte. El hombre traía al animalito para que el animalito muriera en lugar de él porque había pecado. Pero eso se acabó. Se acabó porque ahora en Cristo Jesús, hermanos,
somos justificados por su gracia y por su amor. Qué bueno que ya no estamos bajo la ley. Y ahora el muerto apedreados. Otra cosa que aprendemos: el pecador ante su propia conciencia. Es lo que vemos aquí. La conciencia que Dios puso en nosotros, hermanos, es fuerte, y ahí está. Hay quien la apaga, hay quien le baja el switch y ya no quiere que su conciencia le acuse. ¿Ha visto quién es? ¿Qué pasa? Dice, yo no me quiero sentir mal y desconecta esa parte. Ahí sigue estando. Ahí sigue estando, nada más que la tiene ahí. Porque la propia conciencia, analizándonos a nosotros mismos, nosotros tenemos y debemos caer rendidos ante el Señor, porque sabemos que nuestra propia conciencia nos acusa. No. Lo que dijo el Señor Jesús cuando se justificaba que los pecados de aquellos eran más grandes que los míos. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? En otras palabras, cuidado, agua. Todos tenemos que revisarnos. Y al finalmente, hermanos, ¿cómo trata Jesús al pecado? El pecador que viene con la actitud correcta y con la intención correcta. No viene a reprocharle su pecado. No viene a decirle por qué has pecado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. El Señor le perdona hasta el día de hoy. Dios sigue perdonando. Y si usted no se ha bautizado para que sus pecados sean borrados, quizá no puede acusar a Dios que no es misericordioso. Hasta el día de Dios lo está esperando. Y si yo he pecado ya siendo cristiano, pues nada más, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver a bautizar? No. Pedirle perdón a Dios y ya no volver a pecar. El hijo pródigo. El hijo pródigo. Hermanos, no se le olvide, la mujer adúltera en Juan capítulo 8, lecciones bonitas. Un himno de invitación si alguien quiere. Después de lo que ha oído, acude a la misericordia de Dios. Dios les bendiga. Amén. Un himno de invitación, vamos a cantar dos estrofas con el coro. Vamos a recordar que Jesús está esperando con ese dulce amor con que trató, fue el único en tratar a esta mujer sorprendida en el alto de adulterio, así mismo está esperando a todo aquel que quiera venir a Él a buscar consuelo, perdón, a buscar paz incluso. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él.
anunciar este mes los anuncios. Primeramente, darle gracias a Dios por estar aquí reunidos, hermanos. Gracias. Le damos gracias a nuestros visitantes por haber venido, por haber puesto en su corazón venir a alabar y glorificar el nombre de Dios. Próximo servicio que vamos a tener es el domingo a las 10, hermanos. No se les olvide a los de casa y a los visitantes, los invitamos. Y a las 6 por la tarde, ¿no? Bueno, pasaremos el último canto, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a cantar este himno que es maravilloso. Nos invita a seguir a trabajar, como comenzamos con los cánticos del principio. Y luego darle la oportunidad a nuestro hermano Efraín para que nos despida en oración de este momento de comunión. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Del Señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará bien lugar en la viña del Señor. Del Señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, una vez más agradecidos con nuestro Dios por esta hermosa oportunidad, hermanos, de estar aquí en este lugar alabando y glorificando su nombre. Vamos a ir a nuestro Padre Celestial en oración. Eterno y poderoso Padre, Señor, gracias. Gracias, mi Dios, porque usted siempre ha estado con nosotros. Gracias, Padre, porque es a usted, mi Dios, al que podemos acudir en cada momento de nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque sabemos que usted escucha, mi Dios, estas alabanzas que sus hijos le cantamos. Sabemos, Padre, que usted también se goza juntamente con nosotros al ver a su pueblo reunido, con un corazón alegre, con un corazón dispuesto para escuchar el mensaje que usted tiene para nosotros. Padre amado, gracias por el mensaje que nuestro hermano Gustavo
trajo para nosotros de parte de usted. Ayúdenos, Padre, a meditar en su palabra. Comprender, Padre, que a veces no somos dignos, mi Dios, de tanto amor, de tanta misericordia. Pero le pedimos, mi Dios, que usted nos ayude a cada día ser mejores, a cada día ser más agradables, Padre, delante de su presencia. Bendiga a la iglesia aquí en este lugar, en Álamo, pero también, Padre, donde quiera que se reúna para enaltecer y glorificar a su Hijo Jesucristo. Padre amado, le pedimos que escuche cada una de las necesidades de su pueblo, de sus hijos, de su creación. Y le pedimos que, según sea su voluntad, podamos mirar su respuesta. Su pueblo, sus hijos, a veces tenemos diferentes necesidades de salud, económicas, pero ayúdenos, Padre, para esperar pacientemente y tener fe en que usted nos dará cada una de ellas. Padre amoroso, llévenos con bien a nuestros hogares, con el regreso a nuestros hogares, y ayúdenos, Padre, para seguir gozosos, alegres, y que el mundo pueda mirar en nosotros la luz de su Hijo Jesucristo. Padre amado, le pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónenos, Padre. Pero también ayúdenos con esa conciencia que tenemos para seguir intachables delante de su presencia. En el nombre de su Hijo Jesucristo le agradecemos y le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén.